Ok, buenos días a los que nos ven, nos escuchan también. Vamos a iniciar nuestra clase y seguimos en el versículo 12 es donde estamos. De hecho vimos la primera parte, ahí hemos estado del versículo número 12, ¿sí? Pero antes de iniciar la segunda parte del versículo número 12, donde dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, lo que quiero mencionar es que todos nosotros normalmente entendemos o conocemos de alguna manera que Dios es un Dios de orden, ¿no? Si yo pregunto, ¿Dios es un Dios de orden? Va a decir, sí. Ok. Pues efectivamente hay un orden que viene de Dios y que la vida cristiana también es una vida de orden. Y en ese orden nos lleva el versículo número 11, 12 y hasta el versículo número 13. Y si te fijas, una de las cosas más dañadas hoy en la iglesia por falta de entendimiento es la esperanza del regreso de Cristo. De hecho es un tema que ni se toca prácticamente, ¿eh? Hoy la iglesia está centrada en el aquí y en el ahora. La mayor parte de los mensajes es que te saque Dios de la condición en la que estás. Sí, es válido, ¿no? Pero la esperanza de la iglesia es la que nos debe de sostener en todo momento. ¿Cuál es la esperanza que alienta el espíritu de la iglesia? El regreso de Cristo. Entonces, cuando se rompe el orden, hay confusión. Yo en la iglesia vive en esa confusión. Hoy mensajes centrados en el retorno de Cristo, en la esperanza, están olvidados. Y es en donde se centra la vida cristiana. O sea, ¿por qué me guardo hoy? ¿Por qué no me dejo arrastrar por el mundo? Porque Cristo está pronto a regresar. Ahora pronto sabemos, ¿no? O sea, puede ser, ese pronto puede ser en 1 hora, puede ser en 1000 años, ¿no? O 2000 o 3000. Pero la vida es como una niebla, ¿no? Que se disipa, ¿no? O sea, tú y yo estamos viéndonos hoy respirando, viéndonos frente a frente, pero en 2 horas sabrá Dios, ¿no? Entonces, eso se ha perdido en la iglesia. Y por eso hoy la iglesia está enfocada en cosas presentes y el mundo ha ganado ventaja, porque nos preocupamos más por lo presente que por lo futuro. Y el futuro para ti y para mí, escúchame bien esto, no es incierto. Para el mundo es incierto. ¿Por qué te puse el ejemplo de la muerte? Ni la muerte para ti y para mí es incierta, porque sabemos si morimos a dónde vamos. Y el mundo no sabe ni a dónde va. Es más, el mundo no sabe qué acontecerá mañana. Nosotros podemos caminar con esa seguridad. Entonces, regresemos a la lectura del verso 11, porque lo hemos ido dividiendo y a veces perdemos la esencia de eso, ¿no? Perdemos la esencia de lo que realmente nos quiere decir. Dice, porque la gracia de Dios, y ahí está hablando de la presencia física de Cristo, que es la gracia de Dios acercándose a los hombres, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Luego, ¿qué hace esa gracia? ¿Qué hace? Es enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, fíjate cómo va el orden, o sea, primero te enseña, luego renuncias para poder vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y la que quiero hacer énfasis, lo que hablé hace 8 días, que los deseos mundanos tienen que ver con el egocentrismo, las pasiones desordenadas. Cuando el mundo tiene efecto en nosotros es porque el egocentrismo en nosotros está activo, porque el mundo tiene esa esencia.
el ego de la gente, el obtener yo primero o el obtener yo, no importando cómo lo hagan ni por quién pasen ni qué obtengan. O sea, el chiste es que yo me sienta satisfecho. Entonces, si nosotros no renunciamos, a este punto voy a llegar, a nosotros mismos, a nuestro ego, no podemos vivir una vida transformada en Dios. Ese es el orden. Enseñar. ¿Y quién se encarga de enseñarnos esta verdad? El Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos guía para no ser guiados por nosotros mismos. Pero cuando endurecemos tú y yo el corazón y el oído espiritual, voy a usar ese punto, a la voz del Espíritu, cuando el egoísmo está todo lo que da. Yo por encima de lo que Dios me diga. Y te fijas, aún la razón la podemos entender, ¿eh? Yo puedo entender ciertas cosas de los mandamientos, pero digo, no quiero, yo primero. Dios dice, bueno, pues Dios dice, pero yo ahorita, Señor, con permiso, ahí te voy, ¿no? Entonces fíjate, hoy por eso la iglesia no manifiesta la vivencia espiritual porque no ha renunciado a sí misma. Y quiere que Dios haga lo que nos toca hacer a nosotros. O sea, le oramos a Dios para que haga en mi vida lo que me toca hacer a mí. ¿Por qué me toca hacer a mí? Porque Él ya me proveyó todo para obtener esa vida. Pero el que tiene que renunciar al ego, lo que tiene que renunciar a las pasiones, a los deseos, soy yo. O sea, ¿de dónde viene la fuerza para poder hacer eso? Del Espíritu Santo que me está enseñando. O sea, ahí es donde estamos en una laguna. Hoy la iglesia está en una laguna de retardo tremenda. Porque ahorita vamos a ver qué significa esa parte, vivamos en este siglo. Ahora, este siglo puedes poner ahí en tus notas, en el presente. Es el presente para ti y para mí. Como fue presente hace 2000 años para los cretenses, ¿no? Entonces, si tú y yo no crucificamos nuestro ego, no podemos crecer en comunión con Dios, y al no crecer en comunión con Dios, no crecemos en santidad. Y al no crecer en santidad, nos vamos desvirtuando de la esperanza del regreso de Cristo, porque el que tiene esa esperanza se santifica todos los días. ¿Te fijas cómo estamos perdidos? Y una de las cosas que trabaja bastante bien el sistema del mundo, apegando a nuestro ego, es la confusión. Nos tiene todos atarantados, literal, ¿eh? Peleando contra nosotros mismos. Y si yo peleo contra mí mismo, en mis fuerzas, mi hombre externo me va a ganar. Necesito el Espíritu de Dios en mi interior para poder vencer el exterior. Entonces, si yo por mí quiero dejar de hacer ciertas cosas, pues me voy a Pare de Sufrir, o me voy a Únete a los Optimistas, o me voy a Alcohólicos Anónimos, o Neuróticos Anónimos, ¿a dónde te quieres meter? Y voy a aprender 6, 7 pasos, ¿no? Y voy a estar en esos 6, 7 pasos que son como un círculo, ¿no? Que nunca salgo de ahí. O sea, esa es la diferencia. Entonces, cuando llegamos a la segunda parte del versículo 12, lo que tenemos que fundamentar en este momento es que si tú y yo no renunciamos a nuestro egoísmo, que es donde el mundo trabaja arduamente, no vamos a poder vivir. Entonces, el versículo número 12, en la parte B, donde dice vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, se puede encerrar en una sola palabra que hoy carece la iglesia: perseverancia. Yo les hablaba hace 2 domingos en la enseñanza de Romanos. ¿Quién tiene disciplina para orar? ¿Quién tiene disciplina para el estudio bíblico? ¿Quién tiene disciplina para congregarse? Antier fue tristemente una realidad, ¿no? El mundo dio libertad desde el martes a las escuelas, y Cuernavaca está
intransitable, ¿no? Y llegamos el martes, dije, no, pues no tienen compromiso, no nos llevamos con el afán del mundo. Y venimos el martes, el miércoles, el jueves, perdón, el 90% los mismos. Había creo que una o dos, 3, 4 personas que no vienen comúnmente los jueves. No hay tiempo para Dios, pero hay tiempo para los afanes. Hay tiempo para la diversión. No, y yo pregunto, ¿no? Porque como lo he dicho en los domingos, tiene 2, 3 semanas que han faltado muchísimos. La iglesia infantil allá abajo ha estado menos de la mitad de su audiencia normal. ¿Dónde están esos niños? En el mundo. ¿Y después? Entonces, si no renunciamos a nuestro ego y a lo que alimenta el ego, ponle ahí el mundo, no puedes crecer espiritualmente. Y esa renuncia nos corresponde a cada uno de nosotros, porque es la guía del Espíritu de Dios en ti, si es que has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, pues aunque quieras. Porque eso no se trata de echarle ganas, como por ahí algunos que otros despistados dicen. Esto se trata de obedecer y creer. Aquí mi fuerza de voluntad, mis buenos ánimos, en la mañana que me levanto bien optimista, vale un cacahuate. Aquí es obediencia y perseverancia. Y Dios nos llama a obedecer aún en tiempos difíciles. Entonces es ahí donde hoy llegamos a una parte bien importante. La nueva vida está basada en perseverancia. Nadie puede perseverar espiritualmente si no ha nacido de nuevo. Pero si ya naciste de nuevo y no renuncias a tu carne, a tu yo, a tu ego, a tus pasiones, a tus deseos, no vas a poder perseverar. No lo vas a hacer. Entonces la vida cristiana o la nueva vida no solamente consiste en renunciar, sino consiste en adquirir nueva forma de vida. Y es ahí donde la iglesia está como en una U, ¿no? Haz de cuenta una U donde está columpiándose en la flojera espiritual ahí. Hoy sí, mañana no. La siguiente semana tal vez, pero la siguiente lo voy a pensar. Ahí está. Y es lamentable que cada vez que tú juegas con eso, el mundo gana ventaja. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque somos llamados a vivir esta nueva vida en medio de un mundo que gira al revés. O sea, el ser creyente no es refugiarte con puros creyentes como se maneja, ¿no? ¿Saben qué lamentable es que tomes una decisión de aislarte como creyente con puros creyentes en todo tu entorno de vida? Nosotros cometimos el peor error como padres de meter a nuestros hijos en un tiempo a una escuela cristiana. No. Lamentable. Y es lo que hoy es la modernidad, ¿no? Hay que cristianizar todo, ¿no? Somos llamados a vivir en un mundo que gira al revés de la voluntad de Dios. Un mundo que vive en impiedad a espaldas de Dios. A eso somos llamados. Pero no vamos a poder nosotros perseverar en ese mundo que gira al revés si primero no renunciamos a nuestros deseos mundanos. ¿Has estado alguna vez en un juego que el juego va para allá y tú caminas para acá? Esos como juegos mecánicos. ¿Nunca han estado en eso? ¿Jugado así?
O sea, está girando para allá y tú vas para allá. Y tú sientes que no avanzas. Así es el mundo. Esa es la vida cristiana. El mundo va al contrario y tú vas para allá. Y el contexto es, según lo que Pablo le escribe a Tito, es que toda la iglesia, desde un joven creyente hasta una viuda creyente, debe de perseverar en el camino de Dios, viviendo en contra del deseo del mundo. Literalmente es cuando podemos ir a la Biblia y el apóstol Juan nos enseña, literalmente Juan capítulo 17, verso número 16. Juan 17, 16. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Juan 17, 16. Entonces, es muy importante, el cristiano sólido permanece en el mundo caminando en contra de los principios del mundo. No existe bíblicamente el cristiano aislado. Y para entender esto que dice Pablo aquí, nos enseña tres cosas importantes: sobria, justa y piadosamente. Y esta palabra sobriamente, en esta carta dirigida a los cretenses, vamos a ponerles enajenados por el mundo, porque hay una de la influencia muy fuerte mundana en Creta, les habla 5 veces de que a los creyentes deben estar sobrios. En el 1.8 de esta carta, en el 2.2, en el 2.4, en el 2.5 y en el 2.6. Hemos hablado mucho y sobre todo coincidiendo en lo que hemos estado mencionando en Romanos, cuando hablamos de Adán y de lo que hizo Adán, su desobediencia que trajo el pecado y el pecado de la muerte. Hemos hablado acerca del impacto del pecado en el hombre. Es un impacto de que trastorna totalmente al hombre, lo vuelve inepto, lo vuelve incapaz, lo vuelve un ser irracional. O sea, prácticamente el pecado rebajó al hombre creado a imagen y semejanza de Dios a una condición, animal. Eso es lo que la Biblia describe, yo no lo describo así, la Biblia lo describe así. Entonces, el pecado lo que hace es enturbiar la mente. Y Pablo aquí dice que en este siglo, en este tiempo, tenemos que vivir lo contrario a esa condición de la mente, y lo contrario es sobriamente. Una persona enajenada con el alcohol no piensa, no razona, no es capaz. ¿Has visto una persona en ese estado? A veces no son capaces ni de mantenerse en posición erguida ellos mismos. Eso es lo que hace el pecado en el corazón y en la mente de los hombres. Entonces, cuando Pablo dice aquí una vez más, sobrio, podemos decir que con mucho énfasis en esta carta, a donde había mucha gente enajenada por cuestiones del mundo, Pablo los llama una vez más a la sobriedad. Y lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros es iluminarnos la mente con su palabra. Es el poder de la palabra de Dios.
Es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces no vamos a poder dominar los apetitos de la carne si no somos iluminados por la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que la Biblia habla de vivir en el poder del Espíritu Santo sobriamente. El hombre ni siquiera alcanza a comprender las cosas naturales. O sea, hay cosas que son naturales, ¿no? Yo les decía en una enseñanza hace unos domingos, algo natural, si yo agarro aquí mi termo y lo tiro, ¿qué le va a pasar? Pero hay cristianos que dicen, voy a orar para que flote. No inventes. Pues ¿qué te estás metiendo, no? Pero algo que es tan natural, hay personas que lo hacen y no entienden por qué lo hacen. Entonces, vivir en el poder del Espíritu Santo es vivir con los sentidos espirituales, voy a decir, agudizados, sensibles a la voz de Dios. Y la carta de los Romanos nos enseña que el pecado esclaviza, ¿no? Entonces, cuando nosotros hoy renunciamos a nuestros propios deseos, la paradoja bíblica es que vivimos en libertad. Y esa libertad nos lleva al sometimiento voluntario a Dios. Entonces podemos decir que la obediencia de una persona que está perseverando es voluntaria. Entonces lo que hace el Espíritu de Dios en ti y en mí, cuando Él nos guía, es darnos dominio propio. Cuando no tenemos dominio propio, quiere decir que no estamos sobrios, sino estamos, podemos decir, emborrachados, atarantados, no sé qué expresión decirlo. Y es donde ante los deseos del mundo te ves ineficaz. No puedes. Literalmente no puedes. Y te vas a resistir una, dos, pero a lo mejor a la tercera. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso número 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo número 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando estás viviendo sobriamente, guiado por Dios, puedes resistir los ataques del mundo. Y mira que golpea con todo, ¿eh? Entonces, vivir sobriamente, que es lo contrario, vamos a ponerlo así, lo contrario a la embriaguez. Ay, es que quiero decir una palabra, pero mejor no la digo, que luego se enoja. Y sí que lo dicen los comentaristas, o sea, es una palabra muy fuerte, pero pues, es una realidad. Es vivir contrario a la estupidez. Ya. No sé si caiga el 20. O sea, dices, ¿cómo puede una persona, estando en estado de ebriedad, querer manejar su coche? ¿Sí me entiendes? O sea, entonces, vivir sobriamente es lo que se conoce
Puede ser como la emancipación. ¿Qué es la emancipación? Cuando una persona no llegaba a la edad adulta, él podía adquirir esa adultez o esa madurez legalmente. Eso se llama la emancipación. Cuando un niño legalmente se hace adulto antes de la mayoría de edad legal. Entonces yo creo que tú y yo debemos de emanciparnos en este mundo y con esta corriente de este mundo. Y lo vamos a poder lograr cuando seamos guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí viene una pregunta muy retórica y muy fuerte. ¿Qué utiliza el Espíritu de Dios para guiarnos? Sueños, dicen unos, ¿no? Otro dice visiones, pastor. No, su palabra. Porque cómo le encanta a la iglesia las visiones y los sueños. Es que soñé. No, pues yo soñé anoche con chupacabras y aquí estoy. Soñé que me correteaba. No es cierto. Su palabra, la palabra de Dios es la dirección del Espíritu de Dios a nuestra vida para que alcancemos madurez y vivamos sobriamente. Y vuelvo a hacer el llamado en tu disciplina personal, cada cuando te expones a su palabra. Ahí está. Entonces, si no hay una disciplina, no hay un orden. Entonces dice, vivamos en este siglo sobriamente, con los sentidos agudizados espirituales, sensibles a la voz de Dios y sometidos voluntariamente a esa guía de parte de Dios. Si no, no sirve de nada. Para muchos de los que hemos querido pelear con Dios, hay una respuesta. Nunca le vamos a ganar. ¿Sí o no? Siempre salimos volteados de cabeza y como cuando te agarra la ola del mar, ¿no? Hasta el traje de baño pierdes. Sí, tremendo. Y ahora hay efectos, fíjate, el segundo efecto es que cuando yo vivo sobriamente, correctamente, soy guiado por Dios, las personas cercanas a mí reciben esa bendición que habla la palabra justamente, justa, que es la palabra justamente. Cuando nosotros leemos la vida justa en la Biblia, se refiere a mi vida reflejada hacia los otros. Entonces, cuando yo tengo dominio propio y vivo sobriamente, mi relación con los demás es correcta. Entonces, esa palabra justa se refiere a lo externo de lo que yo soy, mi relación con los demás. Fuerte, ¿no? ¿Cómo podemos mencionar o cómo podemos identificar mi relación con los demás? Bueno, hay varias palabras, pero para mí la más importante es la palabra integridad. Íntegros con las demás personas, rectos, honrados, con respeto. En bondad hacia las demás personas.
¿Sabes que yo y mi esposa hemos tomado la decisión de ni siquiera dentro de la iglesia escuchar que hablen a alguien mal de otro, ni siquiera aún a nivel matrimonial? Cuando un matrimonio viene, hay conflictos y viene la esposa o el esposo, le decimos, ¿sabes qué? Te voy a escuchar, pero esto que vas a decir, vas a decírmelo delante de la otra persona. Y la otra persona, si es culpable, hasta huye, ¿no? Nunca se presenta. Pues es obvio. Pero es importantísimo eso, ¿eh? Cuando tú prestas su atención a alguien que te habla de otro, estás mostrando tu falta de integridad. Es serio esto. Y estás mostrando tu falta de comunión con Dios. Entonces la palabra más importante de la palabra justa, podemos decir íntegros. Una persona que es recta, que tiene rectitud, honradez, que respeta. Ahora el mundo es totalmente contrario, ¿no? Pues nomás prende las noticias de las cuestiones de política y te das cuenta cómo está, ¿no? ¿Sabes que una de las manifestaciones más grandes de la sociedad que embarca a la gente que no conoce de Dios es la falta de integridad entre ellos? Por ejemplo, si tú te encontraras una cartera con 5,000 pesos adentro y encontraras un INE y una manera de contactar a esa persona, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Le regresarías la cartera y el INE y todo y los 5,000 dijeras, qué bendición, Señor? Hasta trajeras el 20% del diezmo. ¿O lo regresarías todo? Fuerte, ¿no? Pero bueno. Mateo capítulo 6, verso número 33. Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, dice, añadidas. Qué difícil está este camino. Pero te fijas, una de las cosas que hoy desafortunadamente en la iglesia carece es de integridad. Lamentablemente. Porque eso determina su falta de crecimiento espiritual. Y la última, la palabra piadosamente. Esa palabra es la que realmente nos diferencia de todos. Tiene que ver en nuestra relación con Dios. Lo contrario a la piedad es la impiedad. Y el mundo vive en impiedad cuando somos llamados los creyentes a vivir en piedad. Son cosas diferentes. Y se contraponen totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo vivir piadosamente el domingo en impiedad de lunes a viernes. Es imposible. Aunque muchos piensan que sí. Es imposible. Y esa vida de piedad se manifiesta en nuestra manera de conducirnos. En esa búsqueda de Dios, en esa búsqueda de vivir frente a Dios, de cara a Dios, vamos a ponerlo de esa manera.
Y muchos de los medios de gracia que Dios ha dado son instrumentos para afirmarnos en esa vida piadosa, como es el estudio bíblico, como es las oraciones, como es las reuniones de la iglesia, son para ejercitarnos en la piedad. Y esas acciones o esos medios de gracia nos ayudan a comprender la presencia de Dios en todas nuestras actividades. Proverbios capítulo 3, verso número 5. Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículo número 5. Entonces, la vida de piedad, si quieres anotarla ahí, hermanos, no es una vida dominguera como muchos piensan. Nomás el domingo, el día del Señor, y todos los demás, ay, que Dios te agarre confesado, ¿no? La vida de piedad a la cual somos llamados abarca todo nuestro ser, todo. Entonces, somos llamados a vivir sobriamente, justamente y piadosamente. Pero eso no se va a gestar en nosotros si no renunciamos a nuestro ego y somos instruidos y enseñados por Dios. O sea, renunciamos y dejamos de creer que solamente en ciertas partes de nuestra vida Dios está presente. Eso es la religión popular, ¿no? La religión popular va el domingo a la casa de Dios, ¿no? Y hace toda su liturgia que hacen desde que entran, porque están en la casa de Dios. Pues nosotros entendemos que eso es mero rito, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2, verso número 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 6. El que dice que permanece en él, ahí ponle, el que dice que es cristiano, debe de andar como él anduvo. Ups. Ese es el desafío más grande. ¿Cuál es el ejemplo a seguir para ti, para mí? Se llama Jesucristo. Ahora, bíblicamente es posible, con el paso de los años, sí. Crecer, la Biblia habla de crecer a la estatura, a la plenitud. Dejemos de ser pigmeos espirituales, hermanos. Dejemos de ser niños en Cristo. Ya no te dejes gobernar por tus pasiones. El niño es gobernado por sus pasiones. Llora porque todo lo quiere y cuando no se lo das, ¡ah! Ya deja de ser así. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la gracia de Dios? Hacernos crecer en el conocimiento de Dios. Primero nos salva, luego nos mete en el crecimiento. Y la gracia de Dios abarca cosas buenas y trato de Dios a nuestra vida. Como buen padre, Él sabe cuándo necesitamos el callado, ¿sí o no? Pum, órale, métase el ruido, órale, métase. ¿Dónde va? Ándele. Pero no queremos eso.
Entonces la vida de piedad es una vida que nos lleva a renunciar o a no ser gobernados por nuestras pasiones. Y se ve implícita en todo nuestro ser, aún en las relaciones con otros. Por eso la vida de impiedad del mundo, pues tiene las relaciones entre el mundo, ¿no? Están entre ellos y se odian entre ellos, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces podemos decir que hasta aquí llegamos a un punto importante, lo que nos enseña la Escritura. La vida cristiana, la vida en Dios es totalmente diferente. Hay una gran diferencia. Entonces, el verso número 12 de este capítulo de la carta de Tito, podemos decir que es el centro de la enseñanza cristiana. El Espíritu de Dios nos enseña, nos instruye día a día la nueva vida, cómo debemos de vivir la nueva vida en Dios. Es una instrucción constante. Pero esa palabra, enseñándonos, hace la referencia como se instruye a un niño. Y al niño se le instruye con voz y con ejemplo. El ejemplo más grande para ti y para mí es Dios mismo. Por eso dice que debemos de correr la carrera pacientemente, puesto los ojos ¿en quién? No en los hombres, no en la doctrina, en Jesucristo, en Él. Porque eres el buen pastor. Si Él es tu pastor, nada te faltará. Si yo soy tu pastor, todo te va a faltar. Hacha fiesta ahí. Ay, es que solamente fulano. No, esa idolatría ya la dejaste cuando estabas en lo popular. Eso ya se fue. Y es bien importante, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Instruir, enseñar. Y yo debo de disponer mi corazón a ser instruido. Y llegamos a una más que agrega Pablo, una cuarta. Podemos decir una cuarta característica o diferencia de vida, que es la esperanza. Dice el verso número 13, aguardando. Esta palabra aguardando significa esperar confiadamente. Y si no tenemos crecimiento espiritual, no vamos a tener confianza en Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, ellos perdieron totalmente la confianza en Dios porque dejaron de depender de Dios. Ellos querían depender de ellos mismos y querían seguir viendo la vida como la habían aprendido. Entonces la nueva vida en Cristo nos capacita y nos enseña para tener confianza en Dios. Puedes poner ahí, la vida cristiana es un verdadero desafío, porque Dios se va a mostrar todos los días en ti. Te va a enseñar, te va a instruir. Entonces dice el verso número 13, aguardando la esperanza. Y agrega algo bien importante, bienaventurada. Esa palabra bienaventurada significa felizmente. Híjole. Entonces podemos decir que la vida cristiana es una vida de espera
en Dios. Pero ¿qué espera en Dios? El regreso de Jesucristo. Una de las cosas que hoy se ha perdido es esa esperanza. Nos han hecho creer y vivir que la relación con Dios solamente suple lo presencial, lo de hoy, lo de este momento. Sí, o sea, Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Dice que no hay ningún justo que mendigue pan, y es una verdad. Podemos tener pruebas, podemos tener escasez, pero nunca nos hace falta un pan en la boca, porque es la gracia de Dios para nuestras vidas. Pero no es el fin de la vida cristiana. La vida cristiana está basada en la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa del regreso de Cristo. Romanos capítulo 8, verso número 19. Romanos 8, 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿En dónde se va a manifestar el regreso de Cristo? Primeramente en la iglesia, en el mundo, en los hombres. Entonces volvemos a reafirmar algo bien importante, y quiero que lo mediten, que se lo lleven, que lo mediten. Somos llamados a vivir en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Todo lo que hoy vemos es transitorio. Todo. Y si quieres anotarla ahí, y el mundo venidero, aunque la Biblia nos muestra, es incomprensible a nuestras mentes racionales. Por más de que te lo imagines, una ciudad, no somos capaces. Estamos bien limitados. O sea, tenemos un chicharito aquí, para que me entiendas, que no da para más. Pero es una realidad. Colosenses capítulo 3, verso número 1. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y la iglesia dice: pero necesito trabajo, pero necesito salud. Y perdemos. Mira, Dios nos puede, si estamos enfermos, Dios nos puede sanar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero te vas a morir. No resucitó a Lázaro, y después Lázaro, ¿qué? Se murió. Digo, si Dios te puede dar esa gracia de sanarte, pues gloria a Dios. Pero a lo mejor en el plan de Dios es mejor que te tenga agarradito con una enfermedad, ¿no? Así, para ver dónde andabas, ¿no? Entonces, dice Pablo en Filipenses capítulo 3, verso número 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor, dice Jesucristo. Entonces, para concluir esta mañana, la esperanza cristiana es la cuarta característica de la vida de perseverancia. Y debe de ser el motor, escúchame bien, de esa perseverancia. ¿Por qué no te dejas gobernar por el mundo? Porque tú no sabes cuándo Cristo regresa. ¿Por qué no te sueltas del muelle que es Cristo? Porque no sabes cuándo Cristo regresa. Y mira que la lucha contra nosotros mismos es frenética, es dura, ¿eh?
Y el mundo lo que quiere, en el sistema del mundo, es desalentarnos. Si tú pierdes ese concepto del cristianismo, te ves enfrascado en el aquí y el ahora. Y el aquí y ahora es tremendo, ¿eh? Si no me crees, pues ve al espejo y vete hoy, tómate una foto y luego te la tomas en unos 2 años. Es un proceso de decadencia enorme. Y es natural. Hasta aquí lo dejamos, son las 10 de la mañana. Se va rapidísimo el tiempo. Vamos a estar únicamente este mes tomando el instituto hasta, van a pasar la fecha, vamos a tener un receso como cada año, porque cae muy pronto por el calendario el evento frenético de idolatría del país, y esos días son muy complicados movernos para muchos. Entonces vamos a dar un espacio aproximadamente de unos 30 días del instituto, que sería prácticamente todo el mes de diciembre y el inicio, la primera o la segunda semana del mes de enero, estamos viendo eso. Pero yo quiero hacer un llamado, algo bien importante. No he recibido manuales, más que muy pocos manuales. Yo les voy a decir algo, qué es lo que yo hago. Para que yo pueda dar una enseñanza, yo tengo un proceso de hacer esa enseñanza. Desde que yo me siento en mi computadora por primera vez, a donde voy guiando, que voy a dar, o sea, voy en un consecutivo verso a verso, y yo abro por primera vez mi pantalla y busco mi estudio. Por ejemplo, en Romanos estoy ocupando un libro que tiene 5 comentaristas y luego ocupo otro libro que tiene 3 comentaristas. Son libros que están ahí, que hemos adquirido pues con mucho esfuerzo, gracias a Dios, y con muchos años y a un costo muy alto. Hablamos una inversión que tenemos el día de hoy, tenemos hoy porque ya algunos pastores han participado, tenemos una inversión arriba de $6,000 en ese software. Entonces yo tomo mi porción, hago mi concentrado. De esa primer porción, al domingo que yo llego aquí y abro mi computadora, ese estudio ya pasó por 7 procesos diferentes. 7 procesos diferentes. ¿Por qué hago eso? Tú y yo aprendemos naturalmente, ¿sí? Aprendemos por el modelo de repetición. ¿Cómo te aprendiste las tablas? Hasta cantaditas, ¿sí o no? ¿Cómo te aprendiste el abecedario en inglés? Hasta cantadito, ¿sí o no? Esa es nuestra manera de aprender. Y no podemos vislumbrar un mensaje espiritual si no lo aprendo naturalmente. Si mi mente no lo razona, mi alma no lo expresa. Somos alma, cuerpo y espíritu en un ser. Entonces yo esa parte lo llevo 7 veces. O sea, desde que yo tomo un estudio, por ejemplo, ahorita estoy ya terminando el capítulo 7 de Romanos, cuando aquí voy a iniciar el 7 presencialmente. Estoy por terminar el 7. O sea, ya tengo 5 estudios por delante. Porque es la idea del manual. Lo que tú tomas en tu pluma, o lo que tú escuchas, cuando tú lo transcribes, se reafirma en tu vida. Y tú no sabes en qué momento vas a requerir eso en tu alma para responder al mundo. O sea, por ejemplo, a los niños hay que darle antes de estas temporadas de fríos algunos vitaminas, algunas cosas que pueden ellos contrarrestar las enfermedades que en este tiempo de frío hay, pero lo haces con tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes no hacen esa disciplina, todo lo que recibes el sábado se va a ir.
se va a perder. Cuando venga la prueba, que te va a venir, no tienes elementos espirituales para responder. Entonces, este mes y medio, 2 semanas, ocúpenlo para eso. O sea, date un tiempo. Eso es la disciplina a la cual somos llamados. Y no nomás yo tengo Romanos. Esta carta la tengo terminada porque ya la di varias veces, pero cada semana la modifico. Tengo la clase de familia. Yo estoy en otro libro, en otro tema, bien diferente de lo que estoy dando hoy. Es una disciplina, un orden. Pero eso como creyentes, bueno, no me voy a ir como que, eso como mexicanos nos cuesta. Y eso lo aprendes, si fuiste a la universidad, si fuiste a una profesión, lo aprendes. Si participaste de algún deporte a nivel alto, a un nivel fuerte de un deporte, pues te enseñan eso. Pero si no, te conformas así. Entonces, van a tener vacaciones. Según yo platiqué con el pastor Luis, vamos a suspender faltarían como 2 clases, porque el último sábado es el evento. Ya el otro está en vísperas, todo el trafiquerío y las peregrinaciones, y es un caos. Después de eso prácticamente ya estamos encima de las vacaciones. Entonces, por prudencia nosotros decimos, yo sé que muchos de ustedes vienen de lejos, no viven aquí a la vuelta, transitar en la Ciudad de México con peregrinaciones, y no solamente aquí, sino por ejemplo los hermanos de norte, los de Tultitlán, es un caos. Entonces por eso lo hacemos. Pero mi recomendación, mi exhortación, estudia este manual. Si no tienes computadora a mano, me acaban de entregar uno a mano. Lo único malo es que me lo escribieron en griego, estoy aprendiendo griego. No es cierto. Pero es importante para ti porque estás alimentando tu alma. Porque la respuesta que damos prácticamente es inmediata. O sea, metemos las 4 patas inmediatamente cuando no tenemos fundamentos. Y pues, como, por ejemplo, en la casa de ustedes, cuando llueve mucho, la tierra del jardín, si se llega a hacer lodo, es una tierra chiclosa, pero es una tierra que si tú la pisas, ¡pum!, te vas, traigas los zapatos que traigas cuando se hacen. Entonces, así lo veo, llegas y pisas y ¡pum!, hasta el piecito levantas, ¿no? Yo me he caído varias veces porque a veces no me doy cuenta de que si es un charco, y aunque tú ves el pasto abajo está totalmente mojado, pisas y es porque es así, es una tierra que se hace para el jardín. O sea, no es lo mismo una tierra para plantas que para pasto. Eso yo he aprendido. De hecho, la compras de manera diferente. Pero así pasa con el pecado, llegas y te vas, no tienes cómo. Entonces, tienes que tener fundamentos espirituales para contrarrestar, porque las cosas están bien complicadas, bien difíciles. Hoy la vida está muy, de veras, hay cosas que voy a hablar en su tiempo, pero están muy, muy, muy difíciles, muy difíciles. Hay cosas que se están saliendo de control, y una de ellas es el pecado que está incrementándose fuertemente, ¿no? Entonces la iglesia es llamada a esa vida y por eso hay que instruirlos. Entonces, si ya estás aquí, si ya estás haciendo el esfuerzo de venir los sábados, da el segundo paso, haz tu manual. No me importa si lo entregas después, para mí no tiene ninguna trascendencia, es para ustedes. Hazlo, siéntate, recopila y manda el manual. Vas a ver cómo va en tu mente y en tu corazón a afirmarse muchas cosas que van a estar ahí y que te van a preparar para el día difícil. ¿Ok? Dios les bendiga, ya les estaremos avisando a qué fecha estaremos aquí, pero más o menos faltarían 2 sábados más.
Dios les bendiga, buenos días.